Y si te dijera que durante los primeros 3 siglos del cristianismo existieron personas que se presentaban públicamente como descendientes directos de Jesús. No estoy hablando de una leyenda medieval, no estoy hablando de una novela de ficción, estoy hablando de personas reales documentadas por los propios historiadores oficiales de la Iglesia, con nombres, con genealogías, con comunidades que las reconocían. Las llamaban los Desposini, que en griego significa los que pertenecen al Señor. Eran la familia de sangre de Jesús y no vivían en la sombra, lideraban iglesias, gobernaban comunidades. Eran respetadas por su linaje, hasta que un día viajaron a Roma a reclamar lo que era suyo. Y Roma les cerró la puerta, los silenció y los borró de la historia oficial como si nunca hubieran existido. Pero existieron, y la evidencia está en los propios archivos de la Iglesia, en los historiadores que ella misma reconoce como autoridades, en los evangelios canónicos que tú puedes leer esta noche. Si te quedas conmigo hasta el final, comprenderás quiénes eran los Desposini y qué les pasó cuando fueron a Roma, qué dicen los propios evangelios canónicos sobre la vida íntima de Jesús que nadie te ha explicado, por qué la Iglesia necesitó durante 2000 años que Jesús no tuviera descendencia y cómo una decisión tomada por un papa en el año 591 destruyó la reputación de la mujer más importante del cristianismo primitivo durante 1400 años. Empecemos por algo que debería ser obvio, pero que casi nadie se detiene a pensar. Jesús era un rabí judío. Vivía en la Palestina del siglo I, y en ese mundo, en esa cultura, en esa tradición religiosa, un hombre adulto que no estuviera casado habría sido algo extraordinario. No extraordinario en el sentido positivo, extraordinario en el sentido de inexplicable, de escandaloso, de sospechoso. Según los investigadores que han estudiado las costumbres juez de la época, el matrimonio era una obligación religiosa y social para todo hombre judío adulto. El Talmud enseña que un hombre que no se casa a los 20 años vive en pecado. Los rabinos consideraban que casarse y tener hijos era el primer mandamiento de la Torá, basado en Génesis 1:28, sed fecundos y multiplicaos. No era una sugerencia, era un deber sagrado. Un rabí, un maestro religioso que enseñaba en sinagogas y formaba discípulos, que no estuviera casado habría generado preguntas inmediatas. Sus seguidores lo habrían considerado incompleto, sus enemigos lo habrían usado como arma contra él, los fariseos, que buscaban cualquier excusa para desacreditarlo, habrían señalado su soltería como prueba de que no cumplía la ley. Pero los evangelios no registran ninguna acusación así. Ningún fariseo le dice a Jesús que no está casado. Ningún oponente usa su soltería como argumento en su contra. Ese silencio solo tiene una explicación lógica. No lo acusaban de soltero porque no lo era. Ahora bien, los evangelios canónicos nunca mencionan explícitamente que Jesús estuviera casado, pero tampoco mencionan que no lo estuviera, y ese silencio es extraordinario, porque los evangelios sí mencionan otros detalles personales de Jesús. Mencionan a su madre, a sus hermanos Santiago, José, Judas y Simón, a sus hermanas. Mencionan dónde creció, qué oficio tenía su padre, dónde predicaba, pero sobre su estado civil, nada, silencio absoluto. ¿Por qué? Si Jesús hubiera sido soltero por convicción, por un voto espiritual, eso habría sido tan inusual en su cultura que los evangelios lo habrían explicado. Habrían dicho algo como: y Jesús no tomó esposa porque se consagró enteramente al reino de Dios. Pero no dicen nada. Y si Jesús hubiera estado casado, eso habría sido tan normal, tan esperado, tan común para un rabí judío de su época, que no habría necesitado mención especial. Nadie escribe el rabí Jesús respiraba aire. Nadie habría escrito el rabí Jesús estaba casado, porque era lo que todos los rabíes hacían. Un especialista en tradiciones judías del Segundo Templo me explicó una vez algo que no he olvidado. Me dijo: el silencio de los evangelios sobre el matrimonio de Jesús no es evidencia de que fuera soltero. Es evidencia de que era algo tan normal que no merecía mención, o de que la mención fue eliminada después. Según los investigadores que han analizado este silencio,
La explicación más coherente históricamente es que Jesús sí estaba casado y que la referencia a su esposa fue eliminada posteriormente cuando la Iglesia comenzó a construir la doctrina del celibato sacerdotal y necesitaba un Jesús célibe como modelo. Y ahora presta mucha atención a lo que voy a decirte, porque hay un pasaje en los evangelios canónicos que la mayoría de la gente lee sin darse cuenta de lo que realmente revela. Las bodas de Caná, narradas en Juan 2, 1 al 11. Es el primer milagro de Jesús según el Evangelio de Juan. Jesús, su madre y sus discípulos asisten a una boda en Caná de Galilea. Durante la celebración se acaba el vino y la madre de Jesús le dice a él que haga algo al respecto. Detente aquí un momento. Según los investigadores que han analizado este pasaje en profundidad, hay indicios significativos de que las bodas de Caná podrían ser la propia boda de Jesús. El texto nunca identifica quién se casa, no dice el nombre del novio ni de la novia. Es la única boda en los evangelios donde el novio es completamente anónimo. ¿Por qué? Porque posiblemente el novio era Jesús, y su nombre fue eliminado del relato cuando la Iglesia posterior decidió que Jesús no podía haber estado casado. Pero la evidencia más poderosa de que Jesús tenía una relación íntima con una mujer específica está en un pasaje que todo el mundo conoce, pero que pocos analizan con la profundidad que merece. María Magdalena aparece en los 4 evangelios canónicos como la primera persona que ve a Jesús resucitado. No ninguno de los 12 apóstoles. María Magdalena, en Juan 20:16, cuando Jesús se le aparece junto a la tumba vacía, ella lo reconoce y él la llama por su nombre, María. Y ella responde Rabuní, que significa maestro mío. Es un momento de intimidad extraordinaria y la pregunta que deberías hacerte es obvia. ¿Por qué Jesús elige aparecerse primero a María Magdalena y no a Pedro, que supuestamente era el líder de los apóstoles? ¿Por qué ella y no cualquiera de los 12? ¿Por qué ella y no su propia madre? En la cultura judía del siglo I, la primera persona a quien comunicabas una noticia trascendental era tu familiar más cercano, tu esposa, tu madre, tu hijo. Que Jesús se aparezca primero a María Magdalena sugiere una cercanía que va más allá de la amistad. Y en Juan 20:17, cuando María intenta abrazarlo, Jesús le dice algo revelador: no me retengas, porque aún no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre. Jesús le confía a ella, y solo a ella, el mensaje más importante de la historia cristiana. Le pide que sea la mensajera de la resurrección. En un mundo donde el testimonio de una mujer no tenía validez legal, Jesús la elige a ella como primera testigo y primera mensajera. Eso no es lo que haces con una seguidora más. Eso es lo que haces con la persona más cercana a ti en el mundo. Y además, en los 4 evangelios, María Magdalena aparece junto a la Madre de Jesús al pie de la cruz. Las mujeres que acompañan a un hombre en su momento final son su familia, su madre y su esposa, no sus seguidoras, no sus amigas, su madre y su esposa. Los textos prohibidos, como ya hemos explorado en otros videos, confirman esta relación. El Evangelio de Felipe la llama la compañera del Salvador. El Evangelio de María la presenta recibiendo enseñanzas privadas que ni Pedro conocía. Pero lo que quiero que entiendas es que no necesitas los textos prohibidos para ver las huellas de esta relación. Están en los propios evangelios canónicos. Solo necesitas leerlos con los ojos del siglo I, no con los ojos que la Iglesia posterior te enseñó a usar. Y lo que viene ahora es lo más importante de todo, porque si Jesús estuvo casado, la pregunta inevitable es si tuvo descendencia. Y aquí es donde los propios historiadores de la Iglesia nos dan una respuesta que nunca debió salir a la luz, pero que está documentada en sus propios textos. Los Desposini. La fuente principal es Eusebio de Cesarea, el historiador oficial de la Iglesia del siglo IV, el hombre que compiló la primera historia completa del cristianismo. Eusebio, en su Historia Eclesiástica, documenta que la familia de Jesús siguió siendo enormemente influyente durante generaciones después de él. Primero Santiago, el hermano de Jesús, lideró la Iglesia de Jerusalén durante más de 30 años. Cuando Santiago fue apartado, Simeón, otro pariente de Jesús, lo sucedió.
y así continuó generación tras generación. Eusebio cita a un historiador anterior llamado Hegesipo, que vivió en el siglo II, mucho más cerca de los hechos que cualquiera de nosotros. Hegesipo registró que los familiares de Jesús, los Desposini, eran conocidos y respetados en las comunidades cristianas de Palestina, eran líderes, maestros, figuras de autoridad, no por títulos eclesiásticos, no por nombramiento de obispos, por la conexión directa con la familia del maestro. Y Hegesipo registra un episodio extraordinario que involucra al emperador romano Domiciano, que gobernó entre los años 81 y 96. Según Hegesipo, Domiciano ordenó que se buscara a los descendientes de David, porque temía que pudieran reclamar un trono mesiánico y desestabilizar el imperio. Los soldados romanos encontraron a dos nietos de Judas, el hermano de Jesús. Lee eso de nuevo: nietos de Judas, hermano de Jesús, sobrinos nietos del propio Jesús, personas que llevaban la sangre de su familia. Los llevaron ante Domiciano, que los interrogó personalmente. Les preguntó si eran descendientes de David. Dijeron que sí. Les preguntó cuántas tierras tenían. Mostraron sus manos callosas y dijeron que eran campesinos que cultivaban una pequeña parcela con sus propias manos. Domiciano, al ver que eran humildes y no revolucionarios, los dejó ir. Piensa en la magnitud de lo que Hegesipo registra. Un emperador romano, el hombre más poderoso del mundo, busca personalmente a los descendientes de la familia de Jesús y los interroga en su trono. No haces eso con una familia irrelevante, lo haces con una familia cuya sangre representa una amenaza real. Y después de ser liberados, estos familiares de Jesús gobernaron iglesias. Fueron reconocidos como líderes por su parentesco directo con Jesús. Vivían cultivando la tierra con las manos callosas, sin palacios ni títulos. Exactamente como Jesús había enseñado, hay algo profundamente hermoso en esa imagen. La sangre de la familia de Jesús fluyendo a través de agricultores humildes que lideraban comunidades con la autoridad de su linaje, sin la pompa que la Iglesia posterior construiría en su nombre. Y aquí viene lo más perturbador de todo, porque hay un episodio documentado que revela exactamente cómo Roma trató a esta familia cuando vinieron a reclamar lo que era suyo. Según las fuentes que Eusebio y Julio Africano preservaron, en algún momento entre los siglos III y IV, representantes de los Desposini viajaron a Roma. No fueron como peregrinos, fueron como herederos legítimos, presentaron sus genealogías, mostraron documentos que trazaban su linaje hasta la familia de Jesús. Julio Africano, historiador cristiano del siglo III, documentó que los Desposini preservaban cuidadosamente registros genealógicos formales del tipo que las familias aristocráticas judías mantenían con rigor. Cuando Herodes el Grande ordenó destruir los registros genealógicos del pueblo judío, la familia de Jesús logró preservar los suyos en secreto. Y con esos documentos en la mano, los Desposini pidieron tres cosas a Roma. Primero, que se les reconociera oficialmente como la familia de Jesús. Segundo, que se les devolvieran las propiedades y fondos de la Iglesia de Jerusalén que habían sido confiscados. Tercero, que se les diera un papel de liderazgo en la Iglesia basado en su parentesco con el fundador. La respuesta de Roma fue un no rotundo. El Papa les dijo que la autoridad de la Iglesia venía de la sucesión apostólica a través de Pedro, no del parentesco con Jesús, que la Iglesia de Roma era la heredera legítima del mensaje de Cristo, no su familia biológica. Los Desposini fueron enviados de vuelta con las manos vacías y a partir de ese momento desaparecieron de los registros. ¿Entiendes la magnitud de lo que sucedió? La familia de Jesús, personas que podían demostrar documentalmente su parentesco con el fundador del cristianismo, viajó a Roma a reclamar su herencia legítima. ¿Y la Iglesia que decía seguir a Jesús les cerró la puerta? No porque cuestionara sus genealogías. No hay registro de que Roma dijera que eran impostores. Simplemente les dijo que su sangre no importaba, que lo que importaba era la institución. ¿Para qué necesitas un papa si tienes a la familia del fundador? ¿Para qué necesitas sucesión apostólica si tienes sucesión de sangre? ¿Para qué necesitas concilios que definan la doctrina si tienes personas que heredaron las enseñanzas directamente? La familia tenía que desaparecer de la historia y desapareció.
pero antes de desaparecer, los Desposini dejaron huellas que merece la pena seguir. Julio Africano, historiador cristiano del siglo III, documentó que los familiares de Jesús preservaban cuidadosamente sus genealogías. No eran tradiciones vagas ni recuerdos imprecisos. Eran registros formales, documentos genealógicos del tipo que las familias judías aristocráticas y sacerdotales mantenían con rigor. Según Julio Africano, cuando Herodes el Grande ordenó destruir los registros genealógicos del pueblo judío para que nadie pudiera demostrar un linaje más noble que el suyo, algunas familias lograron preservar sus genealogías en secreto, y entre esas familias estaba la de Jesús. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? La familia de Jesús no solo existía después de él, mantenía registros formales de su descendencia. Sabían quiénes eran, sabían de dónde venían, y lo documentaban con el mismo cuidado que las familias reales documentan su linaje. Además, según los investigadores que han estudiado la diáspora judeocristiana del primer siglo, la familia de Jesús casi con certeza se dispersó por múltiples regiones después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Algunos se quedaron en Palestina, donde Gesipo los encontró liderando comunidades. Otros fueron a Siria, donde las comunidades judeocristianas florecieron durante siglos. Otros pudieron haber ido a Egipto, donde Alejandría tenía una enorme comunidad cristiana. Y otros, según tradiciones que se remontan a siglos, llegaron al sur de Francia, como ya hemos explorado en otro video de este canal. Si eso es correcto, la descendencia de Jesús no fue un hilo único y frágil que podía cortarse fácilmente. Fue una red, múltiples ramas en múltiples regiones, preservando la memoria y la sangre de la familia del Maestro. Algunas de esas ramas fueron encontradas y silenciadas. Otras pudieron haber sobrevivido mezclándose con la población local, perdiendo gradualmente la conciencia de su origen, pero preservando, sin saberlo, que la Iglesia quiso borrar de la historia. Y eso nos lleva a una reflexión que pocas personas se atreven a hacer. Si los Desposini se dispersaron por el Mediterráneo, si sus descendientes se mezclaron con familias locales durante generaciones, si la línea de sangre continuó silenciosamente a través de los siglos, entonces la descendencia de Jesús no terminó cuando Roma les cerró la puerta. Simplemente se hizo invisible. No desapareció, se diluyó en la humanidad, y eso tiene implicaciones profundas que la Iglesia nunca quiso que consideraras. Pero no solo desapareció la familia, también fue destruida la reputación de la mujer que, según todos los indicios, fue la compañera de Jesús, porque lo que la Iglesia hizo con María Magdalena es uno de los casos más claros de manipulación histórica deliberada en la historia del cristianismo, y necesitas conocer los detalles exactos. En el año 591, el Papa Gregorio Magno pronunció una homilía donde fusionó tres mujeres completamente diferentes de los evangelios en una sola persona. Tomó a María Magdalena, la discípula leal, la primera testigo de la resurrección, la mujer que Jesús eligió como mensajera del evento más importante de la historia cristiana. Tomó a María de Betania, la hermana de Lázaro y Marta, y tomó a la mujer pecadora anónima que unge los pies de Jesús en Lucas 7. Tres mujeres diferentes, nombres diferentes, contextos diferentes, historias diferentes, y Gregorio las fusionó deliberadamente en una sola persona. María Magdalena, la pecadora arrepentida. Según los investigadores que han estudiado esta fusión, Gregorio no tenía ninguna base bíblica para hacerlo. Los evangelios nunca dicen que María Magdalena fuera la mujer pecadora de Lucas 7. Nunca la identifican como tal, son personas diferentes. Pero la fusión fue perfecta en su efectividad destructiva. De un solo golpe, Gregorio eliminó la posibilidad de que María Magdalena fuera reconocida como la compañera de Jesús. Una mujer pecadora no puede ser esposa de un maestro sagrado. Una mujer pecadora no genera un linaje legítimo. No necesitas quemar un evangelio si puedes destruir la reputación de su protagonista. En 1969, sin ningún anuncio público, sin ninguna disculpa, sin ningún reconocimiento de que la fusión había sido deliberada, la Iglesia Católica corrigió el error silenciosamente,
separó oficialmente a María Magdalena de la pecadora anónima, después de casi 1400 años de difamación, un ajuste silencioso en el calendario litúrgico, como si fuera una corrección técnica menor. Eso dice todo lo que necesita saber sobre cómo la institución maneja la verdad cuando esa verdad amenaza su poder. Viajé a Jerusalén buscando las huellas de los Desposini. La ciudad vieja es un laberinto de piedra dorada donde cada callejón guarda siglos de secretos. Caminé por el barrio judío, por las calles estrechas donde hace 2000 años vivían las familias que seguían a Jesús. Visité el lugar donde tradicionalmente se ubica el cenáculo, la sala del último encuentro, construida sobre ruinas que se remontan al siglo I, y busqué a alguien que pudiera ayudarme a entender lo que pasó con la familia de Jesús después de que Roma les cerró la puerta. David Flusser, un historiador especializado en el período del Segundo Templo que trabajaba en la Universidad Hebrea. Le pregunté directamente qué sabía sobre los Desposini. Me miró con la expresión de quien ha esperado esa pregunta durante años. Los Desposini son el dato más incómodo de la historia del cristianismo, me dijo, incómodo para la Iglesia porque demuestran que la familia de Jesús existió, fue reconocida y fue deliberadamente marginada. Incómodo para los escépticos porque están documentados por fuentes que ellos mismos aceptan como fiables. Eusebio, Hegesipo, Julio Africano, estos no son autores marginales. Son las fuentes más respetadas de la historia cristiana primitiva. Le pregunté si creía que Jesús estuvo casado. En el judaísmo del siglo I, un rabí soltero habría sido impensable. Me respondió sin dudar. Jesús era judío antes que cristiano, vivía según las costumbres judías, y esas costumbres exigían el matrimonio. Los evangelios no dicen que estuviera casado porque no necesitaban decirlo, era lo normal. Lo que habría necesitado explicación era lo contrario, y nadie lo explicó porque no había nada que explicar. Le pregunté sobre los Desposini y su viaje a Roma. Ese episodio es la prueba de que Roma eligió el poder institucional sobre la verdad histórica. Tenían delante a la familia del fundador y eligieron rechazarla, porque aceptarla significaba compartir el poder, y ninguna institución en la historia ha compartido el poder voluntariamente. Esas palabras resonaron en mí durante semanas. Pero la historia de la descendencia de Jesús no termina con los Desposini, porque hay una tradición que conecta a la familia de Jesús con algo mucho más grande y que ha alimentado uno de los misterios más duraderos de la historia occidental. La expresión Santo Grial ha sido interpretada durante siglos como una copa sagrada, el cáliz de la última cena, pero hay investigadores que han propuesto una interpretación radicalmente diferente. La expresión Santo Grial viene del francés antiguo Saint Graal, pero si separa las palabras de forma diferente, Saint Graal se convierte en Sangre real, lee eso de nuevo, el Santo Grial no sería un objeto, sería un linaje. La sangre real de Jesús, su descendencia, la línea de sangre que fluyó de él a través de generaciones. Según esta interpretación, las tradiciones medievales sobre caballeros buscando el Grial no eran historias sobre la búsqueda de una copa, eran alegorías sobre la protección de un linaje sagrado. Los caballeros que custodian el Grial en las leyendas no protegen un objeto, protegen una familia cuya sangre es sagrada porque desciende directamente de Jesús. Esta interpretación explicaría por qué el Grial nunca fue encontrado como objeto físico. No era un objeto, era una metáfora del linaje, y explicaría por qué la Iglesia siempre trató las leyendas del Grial con una mezcla de fascinación y temor. Porque detrás de la alegoría había una verdad que Roma no quería que se descubriera. Los merovingios, la dinastía franca que gobernó lo que hoy es Francia entre los siglos V y VIII, reclamaban un origen sagrado que los distinguía de otras dinastías medievales. Se les conocía como los reyes de pelo largo porque nunca se cortaban el cabello, posible eco de prácticas nazarenas judías. Se les atribuían poderes de curación mediante la imposición de manos, algo que recuerda directamente a Jesús. Y su relación con Roma fue siempre tensa, como si existiera un conflicto de legitimidades que iba más allá de lo político.
cuando Roma decidió reemplazar a los merovingios por la dinastía carolingia en el año 751, lo hizo con el respaldo directo del Papa. Los merovingios fueron apartados del poder y confinados en monasterios. Su linaje fue deliberadamente cortado. ¿Por qué la Iglesia necesitó intervenir directamente para eliminar a una dinastía real? ¿Qué amenaza representaban los merovingios que justificara la intervención del Papa en asuntos dinásticos? Si los merovingios eran simplemente otra familia real más, su reemplazo no habría necesitado la aprobación pontificia. Pero si representaban algo más, si su linaje los conectaba con una autoridad que superaba a la del Papa, entonces la intervención romana cobra un sentido completamente diferente. Y ahora voy a revelarte algo que conecta todo lo anterior y que la mayoría de la gente desconoce completamente. En 2012, la profesora Karen King de la Universidad de Harvard presentó ante el Congreso Internacional de Estudios Coptos un fragmento de papiro antiguo que contenía una frase en copto que sacudió el mundo académico. Jesús les dijo, mi esposa. El fragmento fue presentado en Roma, a pocos kilómetros del Vaticano, y la reacción fue inmediata. El Vaticano, a través de su periódico oficial, declaró el fragmento una falsificación antes de que se completaran los análisis científicos. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué no esperar a que la ciencia hiciera su trabajo? Las pruebas de carbono 14 dataron el papiro entre los siglos VI y IX, confirmando que el material era antiguo. El debate sobre si el texto fue añadido posteriormente sigue abierto, pero lo que los detractores no pueden explicar fácilmente es por qué alguien falsificaría un fragmento en copto, un idioma que solo dominan unos pocos cientos de especialistas en todo el mundo. Según la propia Karen King, independientemente de la autenticidad de ese fragmento específico, su existencia demuestra que la tradición de Jesús casado circulaba en el mundo cristiano antiguo. Alguien, en algún momento de la antigüedad, escribió las palabras mi esposa atribuidas a Jesús, y cuando sumas esa evidencia al Evangelio de Felipe, al Evangelio de María, a las tradiciones provenzales, a los desposini documentados por Eusebio, al silencio de los evangelios canónicos, a las bodas de Caná, a María Magdalena como primera testigo de la resurrección, lo que tienes no es una sola prueba aislada, es un patrón, múltiples líneas de evidencia de diferentes épocas, de diferentes lugares, de diferentes fuentes, apuntando todas en la misma dirección. María Magdalena fue difamada deliberadamente por un papa en el año 591 y la Iglesia no corrigió el error hasta 1969. Las tradiciones medievales del Grial pueden interpretarse como alegorías sobre la protección de un linaje sagrado, y los merovingios fueron eliminados del poder con la intervención directa del Papa. Si todo esto se considera en conjunto, la conclusión no es que Jesús definitivamente tuvo descendientes. La historia antigua no ofrece certezas absolutas, pero la conclusión es que la posibilidad fue sistemáticamente suprimida, no porque fuera absurda, porque era peligrosa. ¿Por qué difamar a María Magdalena durante 1400 años si no había nada que ocultar? ¿Por qué rechazar a los desposini si su linaje no era legítimo? ¿Por qué guardar silencio sobre el estado civil de Jesús si simplemente era soltero? ¿Por qué intervenir para eliminar a los merovingios si eran una dinastía como cualquier otra? ¿Por qué declarar falso el papiro de King antes de que la ciencia lo analizara? Las ausencias hablan tanto como las presencias. Y en este caso las ausencias gritan. ¿Por qué la Iglesia necesitó tan desesperadamente negar la descendencia de Jesús? Por tres razones que se refuerzan mutuamente. Primera, el celibato sacerdotal. Si Jesús estaba casado, el celibato pierde su fundamento. No es un requisito divino. Es una invención institucional posterior. Segunda, la divinidad sobrenatural. En el Concilio de Nicea, en el año 325, se estableció que Jesús era de la misma sustancia que Dios Padre. Esa decisión no fue unánime. Los arrianos, que eran una parte significativa de los obispos presentes, creían que Jesús era un ser creado inferior al Padre, fueron condenados, y con ellos cualquier visión de Jesús que lo acercara demasiado al humano fue suprimida. A partir de Nicea,
Jesús no podía ser simplemente un profeta extraordinario, un maestro iluminado, un hombre tocado por Dios. Tenía que ser Dios mismo. Y un Dios que se casa, que tiene relaciones íntimas, que engendra hijos, que forma una familia, que cambia pañales en mitad de la noche, que enseña a caminar a un niño, ese Dios resulta demasiado humano, demasiado cercano, demasiado accesible. La Iglesia necesitaba un Jesús elevado a una categoría donde la gente común no pudiera alcanzarlo sin intermediarios. Un Jesús esposo y padre era demasiado parecido a ti y a mí, y eso no servía para construir una religión basada en la veneración a un ser sobrenatural al que solo accedes a través de la institución. Tercera, y la más importante, el poder. Si existen descendientes de Jesús, existe una autoridad que supera a cualquier papa. Una línea de sangre vale más que una sucesión apostólica, y eso era inaceptable para una institución que estaba construyendo el monopolio del poder espiritual en Occidente. Pero esto no significa que debas abandonar tu fe. Al contrario, significa que tu fe puede ser más profunda de lo que te enseñaron, porque si Jesús fue capaz de amar, de formar una familia, de tener descendencia, y al mismo tiempo enseñar las verdades más transformadoras que el mundo ha escuchado, entonces la espiritualidad no requiere renunciar al humano. Requiere abrazarlo. El Jesús histórico era probablemente más cercano, más real, más parecido a ti de lo que la versión oficial permite, y esa humanidad no disminuye su mensaje, lo completa. Imagina un cristianismo donde se supiera que Jesús fue un hombre completo, donde los sacerdotes pudieran casarse, donde la mujer tuviera el papel que María Magdalena tuvo en los orígenes, donde la autoridad no viniera de instituciones, sino de la conexión directa con lo divino. Ese cristianismo existió, los desposini lo vivieron, las comunidades primitivas lo practicaron y fue borrado cuando Roma decidió que el poder institucional era más importante que la verdad histórica. Recuperar esa verdad no destruye la fe, la devuelve a su origen. Déjame contarte una última cosa. Cuando estaba en Jerusalén investigando a los desposini, visité el Monte de los Olivos al atardecer. Desde allí puedes ver toda la ciudad vieja, las murallas doradas, las cúpulas, los minaretes, las torres de las iglesias, todo concentrado en un espacio diminuto, y pensé en los desposini, en esos hombres y mujeres que caminaron por estas mismas calles hace 2000 años, que llevaban la sangre de Jesús en sus venas, que lideraban comunidades con la autoridad de su linaje, que un día emprendieron el largo viaje a Roma creyendo que la iglesia que llevaba el nombre de su ancestro los recibiría con los brazos abiertos, y fueron rechazados, enviados de vuelta, borrados de la historia. Me pregunté qué habrían sentido en ese momento, el momento en que la institución que decía seguir a Jesús les dijo que su sangre no importaba, que lo que importaba era el poder, la jerarquía, la sucesión apostólica, que la familia del fundador no tenía lugar en la estructura que se había construido en su nombre, y pensé que esa decisión, ese rechazo, ese momento en que Roma eligió el poder sobre la familia, definió el cristianismo para los siguientes 2000 años. Un cristianismo sin familia, sin descendencia, sin la humanidad plena de su fundador, un cristianismo que pudo haber sido completamente diferente si aquel día en Roma alguien hubiera dicho sí, bienvenidos a casa, porque lo que sucedió con los desposini no fue solo un episodio aislado, fue el momento decisivo en una lucha entre dos modelos de autoridad espiritual que habían coexistido durante los primeros siglos del cristianismo. El primer modelo era el modelo familiar. La autoridad viene de la sangre del parentesco con Jesús. Santiago, el hermano de Jesús, lideró la iglesia de Jerusalén no porque fuera el más elocuente ni el mejor teólogo, sino porque era el hermano del Maestro. Los desposini gobernaban comunidades por la misma razón. Su autoridad era inherente, natural, basada en quiénes eran, no en quién los había nombrado. El segundo modelo era el modelo institucional. La autoridad viene de la sucesión apostólica, de la cadena de nombramientos que supuestamente conecta a cada obispo con los apóstoles originales. Pedro fue nombrado por Jesús según Roma, y Pedro nombró a su sucesor, y ese sucesor nombró al siguiente, y así hasta el Papa actual.
La autoridad no está en la sangre, está en la institución, está en la cadena de mando. Durante los primeros 3 siglos, ambos modelos coexistieron con más o menos tensión. Los desposini lideraban en Palestina y en otras regiones. Los obispos de Roma construían su red de poder en Occidente. Pero cuando los desposini fueron a Roma a reclamar su lugar, se hizo evidente que ambos modelos eran incompatibles. Roma no podía aceptar que la familia tuviera más autoridad que la institución, porque si la sangre era más importante que el nombramiento, entonces todo el edificio de la sucesión apostólica se derrumbaba. Cada papa, cada obispo, cada cardenal derivaba su autoridad de una cadena institucional. Los desposini derivaban la suya de la biología, y la biología es más difícil de falsificar que un nombramiento, así que Roma eligió la institución sobre la familia, el poder sobre la sangre, la jerarquía sobre el linaje, y borró la familia de la historia para que nadie pudiera cuestionar su elección. Así que te dejo con esto: los desposini existieron. La familia de Jesús fue documentada por los propios historiadores de la Iglesia. María Magdalena fue difamada deliberadamente durante 1400 años. Los evangelios canónicos conservan las huellas de una relación que va más allá del discipulado. Y la posibilidad de que Jesús tuviera descendencia fue suprimida no porque fuera absurda, sino porque amenazaba el poder de una institución que necesitaba ser la única intermediaria entre Dios y la humanidad. Puedes ignorar todo esto, puedes cerrar este video y seguir con la versión que te enseñaron, o puedes hacer lo que siempre hacemos aquí: buscar, investigar, leer los textos por ti mismo. Lee Juan 2:1 al 11 esta noche con ojos nuevos. Lee Juan 20:16 al 17. Investiga a Eusebio y a Hegesipo. Descubre por tu cuenta lo que te ocultaron. Porque la verdad sobre la familia de Jesús no desaparece porque la prohíban. Solo espera pacientemente a que alguien se atreva a buscarla. Deja tu reflexión en los comentarios. Cuéntame si conocías a los desposini, si sabías lo que le hicieron a María Magdalena, si esto cambia tu forma de entender la historia del cristianismo. Da like para que YouTube recomiende este video a más personas que merecen conocer esta verdad. Suscríbete y activa la campanita porque vamos a seguir desentrañando los misterios más profundos que la historia oficial intentó enterrar. Y hay algo más que quiero que consideres antes de irte. Algo que me tomó años comprender y que creo que es fundamental. La pregunta no es solo si Jesús tuvo descendientes. La pregunta más profunda es qué tipo de relación con lo divino se nos ha permitido tener. Porque cuando la Iglesia eliminó a la familia de Jesús, no solo borró un dato histórico, borró un modelo de espiritualidad, un modelo donde lo sagrado no estaba separado de lo humano, donde el maestro más grande que ha existido podía amar, formar una familia, tener hijos, donde la santidad no requería renunciar a la vida, sino vivirla plenamente. Ese modelo fue reemplazado por otro, un modelo donde lo sagrado está arriba y lo humano está abajo, donde para acercarte a Dios tienes que alejarte de tu humanidad, donde el celibato es superior al matrimonio, donde el cuerpo es obstáculo y no templo, donde necesitas intermediarios porque tú solo no puedes, y millones de personas han vivido durante 2000 años bajo ese modelo, sintiéndose inadecuadas, sintiéndose demasiado humanas para lo divino, sintiéndose separadas de Dios por su propia naturaleza. Pero los desposini nos recuerdan que hubo otro camino, un camino donde la sangre de Jesús fluía por las venas de agricultores humildes, donde la autoridad espiritual venía del linaje, no de la institución, donde lo divino y lo humano no estaban separados, sino entrelazados. Ese camino fue cerrado, pero cerrar un camino no significa que desaparezca, significa que queda oculto, esperando ser redescubierto, y quizás eso es lo que estamos haciendo aquí, tú y yo, redescubriendo caminos que fueron cerrados hace siglos, no para destruir la fe, sino para devolverle su plenitud. Piensa en lo que significaría para ti. Jesús fue plenamente humano, que amó como tú amas, que formó una familia como tú puedes formar una familia, que su espiritualidad no lo alejó de la vida, sino que lo sumergió más profundamente en ella. Eso no disminuye a Jesús, lo hace más accesible, lo hace más real,
Lo hace alguien a quien puedes seguir no renunciando a tu humanidad, sino abrazándola, y esa es quizás la verdad más peligrosa que la Iglesia institucional necesitó suprimir. No que Jesús tuviera descendientes, sino que tú no necesitas renunciar a nada de lo que eres para conectar con lo divino, que la espiritualidad más alta es compatible con la vida más plena, que no hay separación entre lo sagrado y lo humano. Esa verdad libera, y las instituciones que viven de controlar el acceso a lo sagrado no pueden permitir que te liberes. Los desposini fueron rechazados. Por eso María Magdalena fue difamada. Por eso el silencio sobre el matrimonio de Jesús se mantuvo durante siglos, no porque la verdad fuera falsa, sino porque la verdad libera y la libertad es el mayor enemigo del control. Así que te dejo con esto. Los desposini existieron. La familia de Jesús fue documentada por los propios historiadores de la Iglesia. María Magdalena fue difamada deliberadamente durante 1400 años. Los evangelios canónicos conservan las huellas de una relación que va más allá del discipulado, y la posibilidad de que Jesús tuviera descendencia fue suprimida no porque fuera absurda, sino porque amenazaba el poder de una institución que necesitaba ser la única intermediaria entre Dios y la humanidad. Puedes ignorar todo esto, puedes cerrar este video y seguir con la versión que te enseñaron, o puedes hacer lo que siempre hacemos aquí, buscar, investigar, leer los textos por ti mismo. Lee Juan 2, 1 al 11 esta noche con ojos nuevos, lee Juan 20, 16 al 17, investiga a Eusebio y a Gesipo, descubre por tu cuenta lo que te ocultaron, porque la verdad sobre la familia de Jesús no desaparece porque la prohíban. Solo espera pacientemente a que alguien se atreva a buscarla. Deja tu reflexión en los comentarios. Cuéntame si conocías a los desposini.